de intercambio de experiencias en el que vamos a reflexionar sobre desafíos en torno a las defensoras de los derechos humanos. No es casual y aislado que hoy estemos compartiendo este espacio. Se trata de una de las instancias de trabajo con enfoque de género que las defensorías de la región hemos generado para potenciar y enriquecer las herramientas de acompañamiento, intervención, de intercambio de pueblos. Y considero que este tipo de eventos nos fortalecen como red de instituciones de ombudsman y son muy enriquecedores, y que además nos fortalecen como mujeres y nos unen con otras mujeres en la defensa de los derechos humanos. Y que además nos fortalecen como mujeres y nos unen con otras mujeres en la defensa de los derechos humanos. En este caso, de mujeres que participan en política y de la participación política de las mujeres indígenas, teniendo en cuenta que las mujeres indígenas que participan en política pueden incidir justamente en la defensa de derechos humanos y son consideradas defensoras de derechos humanos. Hay muchas mujeres indígenas que participan en política y defienden los derechos de su comunidad, los derechos, el derecho ambiental, derechos de las mujeres indígenas justamente, y bueno, y creo que se presentan ciertos desafíos y ciertos obstáculos, ciertas también expectativas que tenemos en común las mujeres de los pueblos latinoamericanos, y bueno, y hoy estamos justamente para compartir estas miradas, ¿no? Quiero agradecerle a la Red Mujeres, a la Federación Iberoamericana del Ombudsman y también a RINCA que nos ha acompañado en este evento. Y bueno, y para no demorarlos más, si les parece, podemos comenzar con las distintas disertaciones. La modalidad es que cada una va a tener 10 y 12 minutos para exponer sobre el tema, y después vamos a abrir preguntas. Ahí, si se fijan en el Zoom, una ventanita de preguntas y respuestas, ahí pueden formular su pregunta por escrito, y al finalizar las cuatro disertaciones de quienes hoy nos acompañan, vamos a dar 5 minutos más a cada una para que pueda reflexionar o pueda responder esas preguntas. ¿Les parece bien? Bueno, quiero agradecerles a Nadia Cruz Tarifa, que es la defensora del pueblo de Bolivia, a Nayeli Ramírez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a María Ica, que es concejala de Rapa Nui, y también quiero agradecerle a Ati Tigua, que es concejala de la ciudad de Bogotá, que ahí veo que por suerte acaba de entrar al panel, así que ya estamos en condiciones de comenzar. En primer lugar, les voy a presentar a Nadia Cruz Tarifa, que es defensora del pueblo de Bolivia, como les decía recién. Además es abogada y es miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Libertad Nacional. Así que bueno, bienvenida Nadia. Te brindo la palabra, sé que vas a pasar una presentación, así que bueno, muchas gracias por tu participación y bienvenida. Te escuchamos. Muchas gracias, Mariana. Mientras voy haciendo los saludos de protocolo, solamente decirles que no estamos pudiendo compartir la presentación. De todas maneras, sí quiero aprovechar estos segundos para hacer un saludo muy especial a la Federación Iberoamericana de los Ombudsman, en particular a la Red de Mujeres de la Federación. También un saludo fraternal a la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano, a la RINCA, y también a través de ellos a las y los defensores del pueblo de la región
Un saludo fraternal también para María, para Nacheli, que el día de hoy nos acompañan en la presentación que se está realizando. Nos habían pedido realizar un documento, o una presentación. Al respecto voy a señalar, vamos a hacer esta presentación sobre 3 puntos que nosotros consideramos importantes. El primero es una síntesis de la participación de las mujeres indígenas en la vida política dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. El segundo, la incidencia de la Defensoría del Pueblo que ha tenido sobre este tema. El tercero es la visibilización de la agenda política de las demandas de las mujeres indígenas originario-campesinas, desarrollada como propuesta para una vida libre de violencias, problema que se constituye en uno de los mayores dramas que impide la incursión plena de las mujeres indígenas y de todas las, sobre todo en la vida política. Respecto al primer punto, debemos señalar algunos aspectos fundamentales. El primero es que un punto de inflexión en la historia de Bolivia ha sido sin duda la Asamblea Constituyente, en la que por primera vez se tuvo una participación importante de mujeres. 88 de 256 asambleístas fueron mujeres, el 35%. De 31 de las 88 mujeres fueron y se consideraron indígenas. Eso responde al 35.22%. Y algo que es muy significativo, no solamente por el cargo que se ocupó, sino por el rol fundamental en la Asamblea Constituyente de Bolivia, fue la designación o la elección de Silvia Lazarte como presidenta de nuestra Asamblea Constituyente, una mujer indígena con una larga trayectoria de lucha sindical en nuestro país. Este proceso tuvo como consecuencia la promulgación de una constitución política del Estado que en ese momento se encuentra vigente en nuestro país, que incorpora al menos 20 artículos para fortalecer la garantía de derechos humanos de las bolivianas, con énfasis en los derechos políticos y la erradicación de violencia. La paridad y la alternancia se circunscribe a través de 2 leyes fundamentales: la ley del órgano electoral plurinacional, que incluye como principios rectores la equivalencia, la paridad y la alternancia. También la ley de régimen electoral consagra en sus principios el acceso a los derechos políticos en la igualdad de condiciones para hombres y mujeres, reglamentando la paridad y alternancia para las candidaturas. Como resultado de aquello, actualmente 49% de integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Congreso, son ocupados por mujeres. Existe una presencia del 56% en la Cámara de Senadores y 47% en la Cámara de Diputados. En lo que corresponde al nivel subnacional, todavía nos queda un trabajo por realizar. A nivel departamental no se cuenta en ese momento con ninguna gobernadora, mientras que 23 alcaldesas fueron electas de un total de 336 municipios. Es decir, todavía queda un reto importante en lo que es el Ejecutivo a nivel de entidades territoriales autónomas. Sin embargo, en el plano legislativo, un 47% de asambleístas departamentales son mujeres. Es decir, que los legislativos de esas entidades están con un fuerte componente de género. En el caso de los 5 gobiernos autónomos indígena originario campesinos, que cito como Racaipampa, Charagua, Gutiérrez, Uruchipaya y Salinas de Garza Mendoza, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, sus estatutos y el ejercicio de su autodeterminación, tendríamos que resaltar que los gobiernos indígena originario campesinos en su mayoría cuentan con 3 instancias de toma de decisiones: los órganos legislativo y ejecutivo, que deben asumir los mandatos de una instancia superior colectiva que tienen diferentes nombres de acuerdo a cada cultura, pero que modifica la lógica tradicional de hacer política. En ese marco, comentarles que el gobierno de la nación Uruchipaya garantiza la paridad y alternancia en la elección de su instancia legislativa. Actualmente cuentan con 4 mujeres, que significa el 50%. Para la elección de la autoridad ejecutiva no se establecen criterios de paridad y se exige como requisito el haber ejercido el cargo de Jilata del Ayllu.
lo que evidencia una gran limitante para la participación de mujeres y una prevalencia en cuanto a las autoridades o la elección de autoridades masculinas. La autonomía guaraní, Charagua, Yambé, en sus instancias colectivas y legislativas determina un 50% de participación de mujeres que actualmente se cumple. Sin embargo, para la elección de la autoridad ejecutiva no se establecen criterios de paridad. El gobierno autónomo indígena originario campesino de Racaypampa cuenta con un estatuto bastante inclusivo en lo que respecta a promover la participación de las racaypampeñas en todas sus instancias. En la actualidad, el Consejo de Gestión Territorial, que equivale a su órgano legislativo, está compuesto de 5 representantes, de los cuales 2 son mujeres. En este caso, argumentan que la débil participación de las mujeres en instancias de representación se debe a que son esencialmente quechuistas, lo que dificulta su interacción con autoridades de otros niveles de gobierno, tanto departamental como central. En cuanto al trabajo que hemos realizado desde la Defensoría del Pueblo, debemos señalar que al implementarse la paridad y alternancia en procesos electorales, se incrementaron los casos de acoso y violencia política hacia las mujeres, candidatas y autoridades, motivo por el cual en el año 2012 se habría promulgado la Ley 243, que es para la prevención, atención y sanción de este tipo de hechos. Esa ley ha tenido como objeto establecer mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos de acoso o violencia política hacia las mujeres. Además, define y determina cuáles son los actos de acoso y violencia política con la finalidad de eliminar ese tipo de conductas y garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Asimismo, establece vías de denuncia y las respectivas sanciones. Por su parte, o en este marco, la Defensoría del Pueblo, tomando en cuenta las atribuciones constitucionales, hemos elaborado un informe defensorial titulado "Sin nosotras no hay democracia", realizando un análisis sobre el cumplimiento de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Esta investigación buscó evidenciar el cumplimiento de la Ley 243 en relación a la incorporación de medidas de sanción administrativa o disciplinaria y a la asignación de presupuestos por parte de los 9 gobiernos autónomos departamentales y 91 gobiernos autónomos municipales, que llegarían a alcanzar al 27% del total de GAMS a nivel nacional. Entre las principales conclusiones a las que ha llegado esta importante investigación, podemos señalar que la Ley 243, como una medida estatal para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, ha sido favorable como una política afirmativa muy importante. Sin embargo, las sanciones no consuman un rol efectivo de disuasión del delito, falta un mecanismo adecuado para la reparación en relación al tema salarial, y por último, existe una ausencia de regulación respecto a la gestión compartida. Aún falta adecuación normativa interna por parte de los gobiernos autónomos municipales y departamentales, lo que limita la atención y sanción de actos de acoso y violencia política hacia las mujeres en la vía administrativa. La norma, la 243, establece que la Comisión de Ética en órganos legislativos es la instancia encargada de conocer y resolver las denuncias sobre acoso y violencia política en la vía administrativa. Se evidencia un cumplimiento parcial con una clara ausencia de la institucionalidad y procedimientos en los gobiernos subnacionales para la sanción como tal. Como mecanismo de prevención de actos de acoso y violencia política, la norma instruye que los órganos legislativos incorporen sistemas de videograbación en sus sesiones. Se ha identificado que el 100% de las asambleas departamentales y el 26% de los consejos municipales intervenidos tiene incorporado un sistema de videograbado que funciona durante sus sesiones. Sin embargo, lastimosamente, algunos consejos municipales informan que utilizan este sistema de videograbación cuando el pleno del consejo así lo determinara o para casos especiales. Es decir, de alguna forma se distorsiona la medida de prevención de actos de violencia y acoso político con estas disposiciones que se dan en la realidad.
La gestión compartida y la ausencia de un registro único de casos de acoso y violencia política es limitante para generar políticas contra el acoso y violencia política. La ley 243 establece que el órgano electoral, autoridades, titulares y suplentes, y en caso de identificarse algún acto de acoso y violencia política en una renuncia, esta debe ser rechazada y derivada ante el Ministerio Público para su investigación correspondiente. Sin embargo, pese a que el OEP registra este tipo de casos, no es la instancia nacional encargada para dicho fin, y debemos decir que en Bolivia nuestro Ministerio Público, nuestro sistema de justicia, no registra más que una sentencia por actos de acoso y violencia política. Sin duda, la falta de un registro nacional sobre actos de violencia, acoso y violencia política llega a constituirse en una de las falencias más grandes que tiene la ley 243, puesto que al no tener una línea base que refleje el estado de situación actual, no permite que se identifique la situación real sobre la comisión de este delito a nivel nacional. Por otra parte, en el análisis de la información reportada por los gobiernos autónomos municipales, se identificó un patrón en las renuncias de mujeres autoridades durante las gestiones 2015 a 2018. Estas renuncias se relacionaban con lealtad de trabajo, licencias indefinidas, que son mecanismos para que la gestión compartida sea tramitada sin observaciones ante el OEP. Se evidenció que en algunos casos las organizaciones sociales o el partido político al cual pertenecían las concejalas convocaron a reuniones exclusivamente para tratar las renuncias de concejalas titulares y la habilitación de los varones suplentes, evidenciándose que las concejalas que renunciaban lo hacían en un mismo día y con notas de redacción similar en cada uno de los municipios. Esta gestión compartida no solo ha sido un generador de acoso y violencia política hacia las mujeres, sino que se convierte en una amenaza a la democracia, pues a través de renuncias forzadas que se ejercen en contra de mujeres autoridades y la correspondiente toma de la titularidad por parte del concejal varón suplente, se pierde el espíritu de la paridad en la participación, representación y toma de decisiones en la construcción del Estado, que ha sido una conquista histórica de las mujeres, además de vulnerarse los derechos políticos de las mujeres autoridades establecidos en nuestra norma suprema. A partir de la socialización de un paquete normativo realizado por la Defensoría del Pueblo contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, así como la notificación de este informe defensorial a las autoridades encargadas de generar medidas afirmativas y correctivas para poder luchar de forma efectiva contra el acoso y violencia política, hemos tenido avances importantes durante esta gestión que quisiera resaltar. El primero es que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que es el órgano rector dentro del órgano ejecutivo nacional, a través de una nota oficial fechada con 30 de abril del 2021, ha comprometido, ha dado la buena fe del Estado plurinacional de Bolivia a dar cumplimiento e implementar las recomendaciones del informe defensorial sobre el cual la Defensoría ha investigado en cuanto a acoso y violencia política hacia las mujeres en nuestro país. También debemos señalar que se ha incidido en 5 gobiernos autónomos municipales para que modifiquen su normativa interna en atención a lo establecido en la Ley contra Acoso y Violencia Política de Bolivia. Los gobiernos autónomos de Villavaca, Guzmán, Villabesia, Batallas y Volpebra han modificado su reglamento de comisión de ética y lo han estandarizado a la Ley 243 de Acoso y Violencia Política de Bolivia. El gobierno autónomo de Camargo modificó su reglamento interno de funcionamiento y debate de su consejo municipal en la misma línea, en cumplimiento de la disposición señalada en la Ley contra el Acoso y Violencia Política en Bolivia. Algunos avances y recomendaciones adicionales tienen que ver con el caso de Recaipampa, que reconoce el derecho a la representación paritaria, a la igualdad de oportunidades, a la equidad social y de género y a la salud reproductiva. Por su parte, Charagua establece la igualdad de condiciones para la elección de autoridades. Además, señala que la contratación de personal administrativo debe realizarse garantizando una presencia equitativa entre mujeres y hombres.
Sin embargo, aún queda pendiente la superación de barreras socioculturales vinculadas a la persistencia de creencias y prejuicios machistas que impiden o limitan la participación efectiva de las mujeres, para lo cual se necesita impulsar espacios de diálogo para profundizar la democracia intercultural, al mismo tiempo de fortalecer los procesos de descolonización y despatriarcalización. Es necesario implementar procesos sostenidos de formación y comunicación para transformar los imaginarios socioculturales patriarcales existentes. Debemos también realizar el acompañamiento y seguimiento a la efectivización de los derechos de las mujeres establecidos en los estatutos autonómicos indígenas, donde ya se han presentado avances significativos. También identificar y conocer mecanismos que hagan efectivo el ejercicio del chachahuarmi por parte de las mujeres en los territorios que corresponden a esa modalidad organizativa originaria, sin que esto implique una forma de simplemente vulnerar o aletargar los derechos o el ejercicio de derechos por parte de las mujeres. También se debe promover espacios de intercambio entre mujeres indígenas de cada territorio, en los que compartan, reconozcan y valoren sus conocimientos, sus saberes y múltiples roles que asumen, como una forma efectiva de fortalecer sus organizaciones, a ellas como actoras, condición necesaria para lograr mayor seguridad, autonomía y capacidad de gestión. En cuanto al último punto respecto a la agenda política de las mujeres, esta propuesta ha sido desarrollada entre las gestiones 2019, 2020 e inicios del 2021 por lideresas de los 9 departamentos de Bolivia y consiste en los siguientes puntos, entre los que voy a destacar relacionados a la temática es el de aumentar la inversión y los presupuestos destinados a los municipios para una implementación eficaz de la Ley 348, que es la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Ley 243 contra el acoso y violencia política de las mujeres y la Ley 263 contra la trata y tráfico de personas en el marco de un Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Asimismo, se ha propuesto dentro de esta agenda que todos los municipios del país donde se requiera deben fortalecer el sostenimiento económico de las casas comunitarias para la mujer y de las promotoras que trabajan la temática de la violencia, siendo una tarea necesaria la permanente capacitación mediante talleres, conferencias y otros, además de incorporar la participación de hombres en todas estas actividades. Asimismo, se ha solicitado la presencia de oficinas de servicios legales integrales municipales en el país, siendo que es limitada, pues solamente alcanza 99 de los 9 departamentos, que se pueda adicionar operarios de estas oficinas que sean calificados, sensibles a la situación de violencia y que deban brindar una atención que tome en cuenta las particularidades regionales y culturales del lugar. También se ha demandado que debe conocerse mejor las funciones del CIPACE para que debe descentralizarse el Servicio Plurinacional de la Mujer y también incorporar a dirigentes de las organizaciones de mujeres indígenas en la atención de los servicios legales integrales municipales que existen en nuestro país. También se ha señalado que debe analizarse la utilidad de las casas de acogida y la construcción de las mismas donde sea necesario. Además, incorporar temas como equidad de género y prevención de la violencia en los programas educativos de la Ley de Educación Regular. Esta labor educativa e informativa debería realizarse también en comunidades y municipios a nivel nacional. Se ha pedido que se incorpore en los reglamentos de las asambleas departamentales y municipales la prohibición de la comisión de delitos de acoso y violencia política contra las mujeres. A la vez, debe conformarse comités de ética que puedan atender las denuncias municipales sobre violencia y acoso político hacia las mujeres. También se ha planteado que se debe efectuar campañas de difusión masiva acerca del tratamiento de la violencia contra las mujeres, con la participación de instituciones del Estado, pero principalmente con la participación de mecanismos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
También se ha propuesto crear comités de derechos de justicia y promotores comunitarios avalados por el Ministerio de Justicia, siendo estas instancias las que sancionen y monitoreen las situaciones de violencia de cualquier tipo, estableciendo además mecanismos de empoderamiento, enseñanza de la norma, sensibilización en espacios públicos de las comunidades y municipios y junto a instituciones públicas como la policía, unidades educativas y autoridades. También se ha planteado que la planificación del próximo censo, que podría ser realizado en 2022, debe contener necesariamente el rescate de información sobre la situación política de las mujeres indígenas, así como la violencia que las mujeres en general viven en el país, con la finalidad de promover políticas públicas al respecto. También se ha planteado que la justicia indígena debe ser promovida, especialmente respecto a las sanciones contra la violencia hacia las mujeres autoridades o representantes de los pueblos. En conclusión, en Bolivia es evidente que la participación política de las mujeres será más efectiva en la medida que éstas participen en procesos de reducción de violencia desde sus propios contextos y junto a las instituciones del Estado, fortaleciendo las capacidades con lideresas locales y regionales, con liderazgos locales y regionales. El Estado central debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres indígenas en todos los ámbitos dentro del territorio nacional. Esto incluye una vida libre de violencia, que es uno de los pasos fundamentales en la construcción de un debate público y en la formulación efectiva de políticas públicas. También es importante el cumplimiento de las normas que atraviesan por la participación conjunta de la población y especialmente el fortalecimiento que se dé a la socialización de estas a mujeres en especial situación de vulnerabilidad, como lo son todavía las mujeres indígenas, en especial las mujeres indígenas adultas mayores, las niñas y adolescentes que habitan áreas rurales con dificultad de acceso a la información dentro de nuestro país. En la medida que se reduzca la violencia que sucede en muchos de los municipios del país contra las mujeres, sumada al fortalecimiento de sus capacidades, se posibilitará la emergencia de nuevas lideresas que sean capaces de desempeñarse en el ámbito político, social y económico de sus regiones. La participación política de las mujeres no puede darse en un contexto de violencia, no se puede dar en estados donde no se toque el patriarcado que todavía sigue reinando en nuestro estado y en el continente mismo. No se puede hablar de democracia sin que se respeten los derechos de participación política de las mujeres, y en ese marco la Defensoría del Pueblo continúa trabajando con las mujeres, por las mujeres y detrás de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Nadia Cruz. Quiero contarles que esto lo estamos transmitiendo también a través del Facebook Live de la Red Mujeres de FIO, y también lo estamos transmitiendo a través del canal de Facebook de Atiquigua y también de la Comisión de Derechos Humanos, Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Bueno, quiero darle la bienvenida a Nayeli. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Que es la presidenta de la Comisión. Muy bien, Mariana. Bueno, muchísimas gracias por participar. Sabemos que tu agenda, al igual de todas las mujeres que están hoy acá, es muy complicada, pero realmente es para nosotros un honor que estés participando vos también de esta instancia de reflexión. Nayeli Ramírez es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es autora y coautora de varios libros, promotora y defensora de los derechos humanos mexicana, y tiene un currículum enorme, como también lo tiene la doctora Nadia Cruz, pero bueno, en este caso vamos a hablar sobre las mujeres indígenas que participan en política como defensoras de derechos humanos. Así que bueno, Nayeli,
Todo con vos, no sé si tenés que pasar una presentación. No, Nadia hizo una presentación bien bonita, pero yo no. Muy buenas tardes todas, todos y todes. Los saludamos acá desde México. Saludo especialmente, claro, naturalmente a Mariana, a Nadia y a María, con quienes nos vamos a compartir aquí pues algunas reflexiones. Muchas de ellas eran muy apuntaladas por Nadia y permítanme dividir mi intervención en tres aspectos fundamentales del tema que nos convoca el día de hoy. Uno sería el normativo, la otra parte sería lo que tiene que ver con la participación política, electoral e institucional, y lo otro, finalmente, con la participación política comunitaria, que como ya lo adelantaba Nadia, pues se interrelacionan y no podemos entender la participación política electoral si no hablamos igual de los elementos que tienen que ver con la participación política comunitaria inicialmente, ¿no? Respecto al primer aspecto, que es la parte normativa, ¿no? Nada más recordando rápidamente la Constitución Política Mexicana del 1917, no incluyó en su texto original mención alguna a las personas o comunidades indígenas, al igual que básicamente todas las constituciones iniciales de la región. Fue hasta 1992 cuando se incorpora a nuestro texto constitucional el principio que la nación tiene una composición pluricultural sustentada y originalmente sus pueblos indígenas, y es hasta ese momento en que se reconocen las formas específicas de organización social de los pueblos y se dispone la obligación de contar con una legislación que les proteja. Estamos hablando tan solo de vamos a cumplir 29 años, o sea, 30 años de esta modificación. Como verán, el tiempo es muy reducido. Esta es la primera vez, después de 75 años de vigencia de nuestro texto constitucional, en donde se reconoce a las personas y a los pueblos indígenas en un país cuya población mayor de 3 años, hablando de lengua indígena, que es lo que registra el censo, para el censo levantado el año pasado, constituyen el 5.8% de la población mexicana y ascienden alrededor de 7.3 millones de personas. Y estamos hablando de los mayores de 3 años hablantes de lengua indígena, que no es el indicador más correcto para tener datos duros, como puede ser el de la autoascripción. Tal reconocimiento fue consecuente con la corriente de constitucionalismo latinoamericano inaugurado por la Constitución colombiana en 1991, que apuntó hacia el pluralismo jurídico, reconociendo derechos sociales, la ruptura con los autoritarismos tradicionales, la incorporación de mecanismos de garantía de los derechos de las personas, entre otros aspectos que posicionaron un paradigma constitucional muy particular en la región, y de la cual la Constitución boliviana del 2009 es icónica en el reconocimiento de plurinacionalidad basada en los pueblos originarios. Y bueno, ya también adelantó algunas cosas de esta gran Constitución. Al día de hoy nos encontramos a días de que hayan sido electo el constituyente para la nueva Constitución chilena, y como todos ustedes saben de los resultados de apenas hace 2 semanas, lo que vimos en general, y ahorita voy a tocar puntos, tienen cuestiones que ver con la paridad, pero lo que destaca muchísimo es que exactamente en los distritos mapuches, la participación política de las mujeres es sumamente relevante. Los puestos uninominales, o sea, de votación directa, en esa región fueron básicamente para mujeres indígenas, y creo que tendríamos que estar reflexionando en este tema exactamente de qué pasó y por qué está pasando eso en Chile, porque nos abre quizá muchas cosas que tienen que ver con un planteamiento fundamental que va más allá de la norma y que rebasa hasta la parte tradicional de los techos de cristal. En México, hasta el 2001, se concretó la llamada reforma integral en materia indígena, que estableció los principios constitucionales de reconocimiento y protección a la cultura y los derechos de los indígenas, sus comunidades y sus pueblos. Estamos hablando solamente de hace 2 décadas.
Es hasta el 2015 que la Constitución mexicana incorpora la garantía de las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condición de igualdad, así como acceder y desempeñar cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados. E incorpora que en ningún caso las prácticas comunitarias podrían limitar los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales. Para 2019, con la reforma de paridad de género, se consagra la obligación de observar el principio de paridad de género que abarca la elección de representantes en ayuntamientos y municipios con poblaciones indígenas, nombramientos de titulares de secretarías, postulación de candidaturas en partidos políticos de cargos para elección popular y una serie de cosas. Nuestras modificaciones de paridad son de largo alcance, pero como verán son todavía igual muy jóvenes. Creemos que básicamente se logró un paso más en la medida en que dejamos el esquema de cuotas y pasamos normativamente a este esquema de paridad. Para darnos una idea, en la década de entre el 89 y el 91 había 4 diputados indígenas y solamente uno de ellos era mujer. Del 94 al 2015, 58, de los cuales solamente 11 eran mujeres. Esto ha ido variando, estamos llegando a porcentajes ya del 14% y en general en el 2018 en puestos de elección 9.4% eran mujeres indígenas, pero si contrastamos la participación de mujeres en general, que ha ido avanzando, dando primero por el esquema de cuotas y después por el de paridad, tenemos una brecha todavía muy importante en términos de, además de ser mujer indígena. Si tenemos a nivel de todas las mujeres y los puestos que el 48% está ocupado por mujeres y que si se trata de mujeres indígenas solamente es el 9.4%, pues es más que evidente que tenemos ahí un problema y ahí en eso quiero pasar al segundo aspecto dejándolo normativo y es los esfuerzos institucionales para consolidar esta participación política electoral de las mujeres indígenas. La primera es importante de colocar en la discusión parte de la propuesta de análisis interseccional con la que se reconoce para las mujeres indígenas que participan en el sistema de partidos o democracia representativa electoral, hay una brecha acumulada de desigualdad, el de ser mujer y el de ser indígena, pues tanto la construcción de las reglas de participación como la arena del juego fue diseñada desde la perspectiva hegemónica masculina y no indígena, por lo que prevalece en ellas miradas colonialistas que se imprimen en las prácticas y las reglas de participación electoral. En 2017, la Sala Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mexicana resolvió que los partidos y coaliciones deberían postular solamente candidatos y candidatas indígenas en 13 distritos donde existe una concentración indígena que supera el 60% de la población total, debiendo garantizar además que en el registro respectivo no se postularan en más de 7 distritos personas del mismo género. Estos están concentrados en Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. Lo anterior habilitó la fijación de la obligación de los partidos políticos de incluir a 40% de estos distritos electorales reconocidos como indígenas, candidaturas de hombres y mujeres que se reconozcan y autoadscriban como indígenas. Estas medidas demostraron no ser suficientes en las elecciones del 2018, ya que en candidaturas en la configuración de representación legislativa que debería ir a persona indígena no lo fueron. En 1919, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, junto con la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, enviaron el informe Sombra sobre participación política de las mujeres indígenas al Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer para fines del examen de México. En él se hizo un llamado al comité a instar al Estado mexicano a asegurar que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar 2% de los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de mujeres, en particular de mujeres indígenas.
Además, se solicitó el monitorear el cumplimiento de la sentencia del tribunal a la que hice referencia anteriormente, hacer progresivo el reconocimiento del derecho a la participación de las personas indígenas hasta alcanzar a cubrir los 24 distritos electorales indígenas reconocidos a nivel federal, generar medidas y mecanismos claros como para emprender y establecer la participación de mujeres indígenas en el Poder Ejecutivo, generar programas de indicadores y mecanismos claros para la medición de la participación político-electoral de las mujeres indígenas, a fin de tomarlo como línea de base para medir el aumento o disminución de la participación de las mujeres indígenas en los diversos periodos electorales. Como tercer aspecto de relevancia, quisiera plantear el hecho de que de manera paralela a la participación política electoral institucional de las mujeres, debe reconocerse la forma de participación creciente de las mujeres indígenas desde los propios modelos comunitarios de organización en función de las instituciones políticas, económicas y sociales propias. Esta participación responde al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, representa una postura crítica al colonialismo y al sistema electoral para la construcción de la democracia y apunta al fortalecimiento comunitario con base en usos y costumbres dictados por la comunidad en procesos organizativos que evolucionan en su propio ritmo y a partir de sus propias lógicas, que tienden a no coincidir con las agendas e inercias electorales. Procesos democráticos en asambleas, democracia comunitaria para elección de autoridades, etc. En muchos de estos casos, la participación política de las mujeres es paritaria, tal como es en el caso del zapatismo, el Consejo Nacional Indígena, la elección de concejalas y concejales o coordinadores municipales para autoridades legítimas en territorios indígenas, como es el caso de Ayutla de Guerrero, en el que viven prácticas de democracia comunitaria que se repiten y se replican en muchas entidades federativas del país. Estas prácticas tienden a ser opuestas o al menos a no compartir las plataformas electorales para la participación política. Quizá un caso icónico de convergencia entre lo electoral y lo comunitario fue el amplio acuerdo para la presentación de la candidatura indígena de Marichuy Patricio en el marco de las elecciones del 2018, cuando el Congreso Nacional Indígena la nominó para buscar una candidatura a la presidencia de la República. Contó también con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque no logró las firmas necesarias para ser candidata en la plantilla electoral, que en México es del 1%, posicionó una agenda política relevante con un poder simbólico robusto. Posicionó la coordinación en la campaña y las organizaciones que apoyaron la candidatura denunciaron discriminación estructural en los procedimientos formales para recabar firmas, dado que esto requiere de la conexión de Internet y de un aparato móvil para registrarlas, lo que es más complejo en muchas de las poblaciones indígenas rurales del país. Finalmente, al respecto de la participación política afromexicana, que en muchos casos es afroindígena, vale la pena resaltar el trabajo organizativo de las mujeres para que esta plataforma política incidiera constantemente en la agenda pública para lograr el reconocimiento constitucional. Ejemplo de lo anterior es la asociación frecuente que hay entre el trabajo organizativo de base en las distintas regiones del país, como la agrupación afrodescendiente en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Coahuila, entre otras, y afroindígena, que actúa también políticamente. Parte del trabajo organizativo ha estado asociado al ejercicio de los derechos de las mujeres afromexicanas en diversas agendas, básicamente agendas de derechos económicos, sociales y culturales, de niñas, estadística, protección del patrimonio cultural y material, etc. Resultado de este trabajo comunitario de años ha resultado en buena medida la incidencia legislativa y de política pública en el tema. Ejemplo de lo anterior fue la participación de las mujeres afromexicanas y afroindígenas, representantes del trabajo comunitario en sus regiones, en la primera audiencia sobre los derechos de personas afrodescendientes en México, llevado a cabo en el marco de la 169 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2018. La audiencia sirvió como antecedente directo al reconocimiento constitucional de las comunidades afromexicanas en el artículo 2 de nuestra Constitución en 1919 y estuvo representado enteramente por mujeres. Si bien
Tal recuerdo permite afirmar que constitucionalmente existe una plataforma favorable para la participación político-electoral y comunitaria reconocida y protegida por nuestra Constitución. Sucede que la vida comunitaria, la práctica social, la inercia institucional corre con un ritmo distinto que permite en mayor o en menor medida hacer real tal reconocimiento. Es preciso reconocer que las identidades indígenas no son ajenas al cambio, tal como lo hace cualquier sociedad y proceso identitario. Es probable que el marco normativo y los mecanismos de garantía y promoción de derechos electorales de mujeres indígenas tengan por efecto constreñir los mecanismos de protección a partir de una fijación del concepto de lo que es ser indígena y sobre todo de lo que es ser mujer indígena. Un aspecto a celebrar es la mayor participación numérica, ya sea comunitaria, con las lógicas de usos y costumbres, así como electoral. Sin embargo, es preciso dar seguimiento a la calidad y a la sustantividad de la participación política para que sus lógicas logren permear las respuestas políticas en todos los temas y tópicos discutidos en la agenda legislativa. El impulso de la participación política de las mujeres indígenas debe reconocer ambos esquemas de participación, el electoral, partidista, institucional, y el comunitario, asociado a los usos y costumbres, así como la autodeterminación de los pueblos originarios. Para los contextos urbanos de alta marginalidad indígena, como la Ciudad de México, en lo que toca a buena parte de la población indígena, representa a las comunidades indígenas residentes, es decir, no originarias de la Ciudad de México. La participación política tiene características diversas, tanto en la lógica electoral como en la comunitaria propia. En la primera, está más orientada al ejercicio de derechos como vivienda y trabajo, entre otros. Y en la segunda, la lógica comunitaria se encuentra en el reto particular de que se diluyan las instituciones sociales, políticas y económicas propias ante la convivencia de una comunidad indígena diversa en un territorio originario ajeno, respecto del cual no existe el mismo arraigo. Esto es un reto mayúsculo en términos de lo que son los procesos que dibujan hoy las poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas que están en los ámbitos urbanos requieren y demandan un contexto de adecuaciones y de visibilización y de reconocimientos diferentes a quienes permanecen en su territorio. Si quienes caminan por su territorio aquí requieren de mayor ejercicio de protección y requieren naturalmente de estrategias que permitan su visibilización y su reivindicación. Como es visto, un reto de las mujeres indígenas que participan políticamente en este contexto es la adaptación y el entramado de procesos organizativos propios y diferentes a los que hubieran emprendido en su lugar de origen. He ahí que cuando se trabaja en derechos humanos de estos grupos y estas poblaciones de atención prioritaria en entornos como la Ciudad de México, los retos requieren de muchísimo trabajo de consulta con las mujeres, de cómo poder seguir avanzando, no nada más, como ya lo dijimos, en su participación política en el ámbito de base, en el ámbito de las agendas de trabajo, en el ámbito de la lucha por la educación de sus hijos y la salud, ¿no? Y la vivienda propia, ¿no? Sino también en esta parte que tiene que ver con sus derechos políticos. Con el fin de participar en el proceso electoral federal 2021, el que estamos por concluir el próximo domingo en este país, ¿no? Se presentaron 207 postulaciones de personas indígenas a las candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión, por el principio de mayoría relativa. Es decir, 207 en contraparte son 300 para 300 espacios, es decir, es bastante copioso, ¿no? Así como las candidaturas, el principio de representación proporcional, que son las candidaturas por ese régimen de mayoría, 118 son mujeres. Sin embargo,
estas postulaciones nos enfrentaron a uno de los primeros retos que tenemos ante estos procesos de incremento de la, digamos, de la obligación de que haya cuotas en términos de participación indígena y también paridad. Y es que tuvieron muchísimas inconsistencias y al menos de estas se cancelaron 63 candidaturas, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente no pudieron acreditar que eran personas indígenas y que tenían pertenencia a comunidades indígenas. ¿Qué quiere decir? Se empezó a conformar, como ven, 53 de ellas, 63 de ellas, que es muchísimo, una lógica perversa de decir y autoatribuirse indígenas cuando no lo son. De hecho, ya ahorita en el Senado está propuesta una iniciativa para reforzar y modificar esta parte de la legislación que permita que tengamos mayores elementos en las postulaciones indígenas. Esto tiene que ver con que no nada más sea el dicho de las personas, sino que haya no nada más y no exclusivamente que hablen una lengua indígena, pero sí que comprueben ascendencia y descendencia indígena, que comprueben a partir de elementos comunitarios que son parte de una comunidad de esa naturaleza y entonces puedan fundamentar su autoascripción y que este tipo de cosas que vivimos en este proceso no vuelvan a repetirse. Entonces, de estas candidaturas, solamente 7.98 se identificaron como indígenas y 1.69 como afromexicanas. No podemos tener en estas últimas todavía la división de género porque como falta y uno de los pendientes es exactamente tener mayores elementos estadísticos e indicadores, ¿no? De las 6.327 candidaturas que respondieron cuestionario de identidad, 505 se identificaron como indígenas, también todavía no tenemos quiénes son. El otro elemento de reto, ¿no? Además de que estamos planteando, y es que tiene que ver es cómo hacemos de la paridad una paridad indígena, una paridad de mujeres indígenas, ¿no? También el hecho de lo ya mencionado por Nadia anteriormente en la exposición anterior, que tiene que ver con los impactos de la violencia política. La violencia política en México ha estado en incremento. De hecho, estamos finalizando uno de los periodos electorales más violentos en nuestra historia. Hay un total de 34 muertes de candidatos en lo que va de marzo a la fecha, que tiene que ver cuando empezamos nuestro periodo electoral, y de estos 34, 21 son mujeres. Y de estas 21 mujeres hay una mujer indígena oaxaqueña que fue asesinada en la búsqueda de ser presidenta municipal de su municipio. Creo que esto es un reto adicional al que estamos viendo. Es paradójico que estamos todavía luchando por lo numérico, por la representatividad, y tenemos que estar, pero en la parte del entorno se cargan y las candidaturas y los elementos para participación política de las mujeres cargan con lo que cargan las personas no indígenas, y eso es como son también doblemente vulnerables ante estos procesos de entornos violentos. Yo lo dejaría hasta ahí, no sin antes sí hacer un recordatorio de que básicamente estamos sí ante retos normativos, retos todavía de procedimientos, pero sobre todo estamos también, yo creo, ante un reto de posición cultural que los hechos nos están demostrando que es casi ya más un imaginario que una realidad. Y entonces hay que voltear a ver lo que pasó hace 2 semanas en Chile, hay que voltear a ver que la paridad jugó a favor, por ejemplo, de los hombres, ¿no? Porque hubo más votación nominal hacia mujeres que a hombres, y entonces se redujeron los espacios para las mujeres. Y hay que voltear a ver el dato que di al inicio. Los municipios y los distritos mapuches, es decir, los distritos chilenos, indígenas, fueron avasalladoramente ganados por mujeres. Entonces, eso quiere decir que esta parte de techo de cristal no es un techo
es un techo más bien formado por las lógicas de los partidos, por las lógicas hegemónicas de mirarlo así, y que bueno, está en nosotros con conversatorios como esto, el volver a llamar la atención de que esto se va a romper y se va a acabar y lo vamos a acabar. Bueno, muchísimas gracias, Nayeli, la verdad que súper interesante tu participación. Y a propósito de lo que comentabas de Chile y que realmente es así, lamentablemente tengo que disculpar a María Ica, que recientemente fue nuevamente reelecta como concejal de Rapa Nui, que se encuentra en la isla de Pascua y pertenece a Chile. Porque se quedó sin conexión y me acaba de avisar por celular que le es imposible volverse a conectar por cuestiones que tienen que ver con la conectividad en la isla. Así que bueno, sería muy interesante tener también su mirada sobre esta temática, sobre todo también porque nos contaba recién antes del inicio que Rapa Nui es un lugar que está libre de COVID, no hubo COVID en Rapa Nui, tampoco hay COVID, justamente porque las personas que allí viven se han quedado y no han salido de la isla. Así que bueno, en esta oportunidad quiero presentarles a la última panelista, que es Ati Kiwa. Ati Kiwa es concejala de la ciudad de Bogotá, es lideresa indígena Arhuaca, y en el año 2016, por su capacidad de diálogo, fue nombrada comisionada indígena para la paz de Colombia. Así que bueno, un gusto conocerte, Ati, un gusto conocerte, te conozco a través de una amiga que tenemos en común, que es Waldistrudis Hurtado Minota, ella nos dio tu contacto. Bueno, te escuchamos. Quería contarte que hay gente de Colombia, de México, de Chile, de Bolivia, de Argentina, de varios países latinoamericanos escuchándonos, y sería muy importante que nos cuentes tu experiencia como mujer indígena que participa en política y que lucha por los derechos humanos. Muy buenas tardes, Mariana, muchas gracias por invitarme. Un saludo muy especial para todos y todes que estamos aquí en este espacio interno, y también a los que nos siguen por redes. Yo, escuchando a quienes me han antecedido, creo que hay un sueño constituyente. Yo celebro que Bolivia haya tenido una presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí en Colombia cumplimos 31 años de un sueño constituyente que marca el inicio del sueño de una nación multiétnica y pluricultural. Sin embargo, la voz de la mujer indígena ha estado invisibilizada. Llegan dos compañeros, Lorenzo Muelas, Francisco Rojas Birri, y cumplimos 31 años de la experiencia de la participación política electoral de los pueblos indígenas, y todavía no hemos elegido la primera mujer indígena al Senado. Me quiero detener aquí para analizar un poco cuál ha sido la experiencia de formar movimientos indígenas, y quisiera detenerme allí, en primer lugar, en qué ha pasado con esos partidos de origen étnico, como la Alianza Social Indígena. En su relación y en la conformación de alianzas, han optado, por ejemplo, en el pasado por avalar candidaturas a la alcaldía, como la de Fajardo, que terminó incluso quitándole la palabra indígena, optando por la palabra independiente, lo cual ha llevado pues finalmente a la muerte de estos proyectos políticos. También en el caso de Bogotá, estos movimientos indígenas avalaron candidaturas como la de Antanas Mockus, que si bien era una opción ética, pues es una propuesta de demagogia neoliberal que finalmente no es consistente con la agenda de los pueblos indígenas.
tuvimos la oportunidad en el marco del Movimiento Alternativo Indígena y Social, partido que cumple 6 años, de valorar qué ha sido la participación de los pueblos indígenas en estos 31 años, las dificultades, aprendizajes y retos que tenemos. Y por supuesto que un primer reto es cómo nosotros avanzamos en el posicionamiento de una agenda propia, en los liderazgos. Esperamos que en esta ocasión vamos a elecciones. Hemos definido pues la lista al Senado, donde hay una mujer, hay varias mujeres muy valiosas. Esperamos que esta sea la primera vez que llegue una mujer indígena al Congreso de la República, y se han planteado 3 precandidaturas que se van a consultar con las bases, entre las cuales está mi nombre, el senador indígena Feliciano Valencia y otra hermana del pueblo Wayuu. Sería la primera vez que una mujer indígena hace el ejercicio. Ya veremos cómo responden las bases, y quisiera pues exponerles una ponencia en el marco del encuentro de las mujeres maicistas. Hemos hecho unas reflexiones que quiero hacer públicas hoy con ustedes. Nuestra unión contiene la fuerza de los fogones y de nuestros hogares, la fuerza de la palabra dulce, pero no por ello débil, la fuerza de una democracia vital y del cuidado. Vamos a maternar el futuro, somos semilla. Quiero iniciar esta intervención extendiendo un saludo fraterno desde las mujeres indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde tenemos un proceso de participación política comunitaria. Conformamos el Consejo de Mujeres Arhuacas y articulamos un proceso con las 5 organizaciones nacionales de los pueblos indígenas que dio inicio a la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, un espacio de interlocución entre las mujeres indígenas, sus procesos organizativos de base, representado en sus organizaciones nacionales, que son 5, Confederación Indígena Tairona, Organización Nacional Indígena de Colombia, Autoridades Indígenas de Colombia, Pachamama, Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, con el Estado colombiano. Somos mujeres que hemos venido desde la selva, los ríos, los bosques, los desiertos, las montañas, los campos y ciudades a participar de este importante ejercicio político. Este espacio resulta fundamental en ese propósito de, como madres, hijas, lideresas y sabedoras, podemos hacer realidad. La transición de una democracia arrasadora a una democracia vital, donde se promueva un mejor futuro saludable y en armonía con la naturaleza y en paz. Como mujeres, desde los distintos niveles de participación, hemos tenido que superar grandes obstáculos que no han logrado disminuir la fuerza de nuestra palabra. Hemos sido marginadas de las esferas de liderazgo político, tal como lo han reconocido importantes instancias globales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues hemos sido víctimas de leyes impuestas, prácticas, actitudes, estereotipos de género discriminatorios que han querido sin éxito silenciar nuestras voces. Aunque representamos el 51.2% de la población en Colombia, tan solo el 12% de quienes ocupan cargos de elección popular son mujeres, el 14% concejales, el 17% diputadas, el 9% de alcaldes y el 21% del Congreso. Según la ONU, esa inequidad determina que Colombia se ubique en el puesto 67 entre los 142 países con mayor brecha de empoderamiento político. No obstante, estas cifras muestran una mirada sobre la participación alineada a los espacios de orden electoral, dejando de lado aquellos espacios colectivos de enseñanza y formación y proyectados a las próximas generaciones, así como los liderazgos que las mujeres ejercen en las organizaciones sociales, indígenas, afros, ambientales, comunales, roles que han sido permanentemente omitidos e invisibilizados. El principal obstáculo para la participación de las mujeres en política son los hechos de violencia estructurales e históricos, de los que venimos siendo víctimas. Al respecto, el informe de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales del año 2020, realizado por la Misión de Observación Electoral MOE, indica que de los 248 hechos registrados en lo ocurrido del 2020,
57 de ellos, el 23%, corresponde a hechos contra lideresas políticas, sociales y comunales. Ahora bien, los hechos de violencia de los que somos víctimas las mujeres que ejercemos un liderazgo en nuestros pueblos, comunidades, en la defensa de derechos y en el ejercicio político ocasionan afectaciones diferenciadas, como señala el mismo informe de la MOE. La participación de las mujeres en política no se reduce a los espacios político-electorales, sino que también ejercen roles de liderazgo en las organizaciones sociales, indígenas, afroambientales, comunales y entre otras. El hecho violento más recurrente contra las mujeres en ejercicios de liderazgo es la amenaza. Al respecto, resulta necesario destacar que este tipo de afectaciones tiene un tinte particular en el caso de las lideresas, pues al ejercer este mecanismo de presión sobre ellas, quien las realiza recurre también a estereotipos y simbolismos que extienden la afectación a sus familiares, allegados, afectando así la integridad psicológica de quienes la rodean. Dicho de otro modo, a diferencia de lo que ocurre con los líderes, en que las amenazas se dirigen a ellos exclusivamente, en el caso de las lideresas, por regla general, las amenazas incluyen referencias a su condición de mujer y amagos contra las personas más cercanas a ellas. Aunado a esto, precisamente por el contexto de exclusión histórica de las mujeres en la participación en el debate público, en especial de las mujeres indígenas en Colombia, las amenazas contra las lideresas les trascienden, pues al dirigirse a su condición de género se convierten en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en esos mismos espacios. Por estas razones es necesario que no solo se realice un tránsito normativo que brinde mayores oportunidades electorales a las mujeres que ejercemos el liderazgo político, sino que se nos brinden garantías reales y efectivas para nuestro ejercicio político y que por este hecho no seamos objeto de los hechos de violencia que se vienen recrudeciendo desde la misma firma de los acuerdos de paz. Somos nosotras las que implementamos las políticas del cuidado, bienestar, de conservación cultural, social y ambiental. En este ejercicio, muchas de nosotras han entregado su vida a favor de la salud familiar y comunitaria, sacrificio que hoy, en el marco de la conmemoración también del Día de la Salud, debemos reconocer y resaltar. Adicionalmente, las mujeres hemos sido perseguidas y amenazadas, tal como lo muestran las cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en el año 2009 y 2014 registra 731 casos de homicidios de mujeres perpetrados por su expareja o pareja, siendo este el principal agresor identificado. Esto significa que los asesinatos de mujeres en Colombia se perpetran en un promedio de 122 por año, 10 por mes, 1 cada 3 días. El caso de la violencia sexual entre el 2004 y 2014, el instituto registró 181.093 víctimas de género femenino. Es importante entender el contexto de protesta social en el que se encuentra nuestro país. Al día de ayer, 3 de junio, con datos cruzados del Comité de Derechos Humanos y otras organizaciones, 76 personas asesinadas en el marco del paro nacional, 87 personas víctimas de violencias basadas en género, 988 personas heridas, 74 lesiones oculares, 87 por armas de fuego, sobre todo a la juventud que ha sido la protagonista en el marco de esta protesta. 151 personas defensoras de derechos humanos fueron agredidas. 2.397 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por procedimientos arbitrarios. 1.273 denuncias de abuso de poder de autoridad y agresiones de violencia policial. En la base están muchas mujeres líderes comunitarias que están promoviendo la minga indígena. Consideramos los altos niveles de distorsión en la información que ofrece el subregistro. Según el observatorio, es muy importante mirar los casos más recientes. Por ejemplo, la mayora del pueblo Kamsán Villán, alcaldesa María Bernardina Huajibioy, asesinada en compañía de su pequeña nieta. La lideresa Guayú, Aura Esther García, quien precisamente había denunciado amenazas contra su vida, denuncias que no fueron atendidas.
Desde que se suscribió el acuerdo de paz entre los últimos 20 meses del gobierno de Santos y los primeros 23 meses del gobierno de Duque, el 13.49% de los homicidios en el país se perpetraron en contra de mujeres. Estamos en medio de una sistemática y oscura estrategia de aniquilación de las voces femeninas, frente a la cual no solo no cesaremos en nuestras labores, sino que debemos unirnos para hacer escuchar nuestros derechos y necesidades y nuestras propuestas para la instauración de una agenda nacional de democracia vital desde la diversidad. Los ataques contra lideresas y defensoras de los derechos humanos en Colombia, tal como lo manifestó la misión de verificación de la ONU, son un gran desafío para la participación activa de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida nacional, tanto de la participación política comunitaria como la participación política electoral, como la incidencia política, para que los marcos normativos brinden mayores garantías a la participación. Queremos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, a una participación con incidencia. Entre los elementos que nos unen al paro está, por supuesto, pedir el retiro del proyecto de ley que reglamenta, limita, restringe el derecho a la consulta previa, al consentimiento libre, previo e informado. Además de lo anterior, desde tiempos ancestrales, las mujeres hemos tenido una relación directa con la naturaleza, por lo cual hemos jugado un papel protagónico en el florecimiento y sostenibilidad de nuestras comunidades y su relación con los ecosistemas, con la diversidad biológica y con la protección del balance natural de los poderes extractivistas y patriarcales que pretenden acabar con los cuerpos vivos del agua. En este sentido, es urgente visibilizar los avances que las mujeres indígenas estamos realizando en Colombia. Se han dado pasos trascendentales. Por ejemplo, en el marco del Plan de Desarrollo actual se concertaron 26 acuerdos orientados al fortalecimiento de los procesos internos de las mujeres indígenas para salvaguardar los sistemas de conocimiento relacionados con la espiritualidad, la integridad de la familia y el territorio, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, las garantías de la participación en la implementación del acuerdo de paz, la prevención de todas las formas de violencia, la necesaria caracterización de las vulneraciones de derechos de la mujer, juventud y niñez indígena, la atención a la población indígena en situación de discapacidad, el fortalecimiento de los programas de lenguas nativas, la política pública nacional de alimentación infantil, programas para la prevención del reclutamiento infantil, programas de derechos sexuales y reproductivos, atención de las desarmonías familiares y comunitarias, una ruta de atención integral para la población indígena con orientación sexual diversa, y la implementación del Auto 092, que tras 13 años de su expedición no ha sido posible concertar el plan de acción que lo convierte en una realidad por falta de voluntad política del gobierno nacional. Estamos en un momento de cambio histórico. El mundo brilla el caso, por ejemplo, de preguntarnos de dónde venimos en este sueño constituyente, dónde nos encontramos hoy y para dónde vamos. Hay memorias ancestrales de nuestras madres, abuelas, tatarabuelas, bisabuelas, que no hemos hecho consciente, pero que están impregnadas en nuestras memorias. Luego, gestadas, nacimos, crecimos y todas estas formas de violencia, el cuerpo no las soporta más. Hay una cadena de acumulados históricos estructurales de la opresión sobre nuestros cuerpos y sobre la madre tierra que estamos dispuestas a construir, a transformar en un horizonte emancipatorio, para transformar un mandato de desigualdad racista, colonial y patriarcal. En este espacio resulta fundamental el propósito que como madres, hijas, lideresas y sabedoras podemos hacer realidad. La transición de una democracia agonizante a una democracia vital depende que como mujeres desde los distintos niveles de participación, teniendo en cuenta lo que representa superar los obstáculos y la violencia estructural, significa construir una fuerza colectiva que supere la marginalidad, que se exprese también en un nuevo liderazgo político donde las mujeres tengamos un lugar digno. Eso implica, por supuesto, entender
pues el contexto que vive nuestro país. Aunque representamos el 52% de la población colombiana, en materia electoral son enormes los retos que tenemos. El principal obstáculo para la participación de las mujeres en política son los hechos de violencias estructurales e históricos de los que venimos siendo víctimas y que continúan hasta el día de hoy. Es necesario entonces considerar los altos niveles de distorsión de la información a la hora de tener un diagnóstico sobre la participación política y en especial de las mujeres indígenas. Con respecto al tema de la implementación de los acuerdos de paz, queremos decir que no basta con que la palabra mujer haya sido mencionada 222 veces en el texto del acuerdo final, puesto que fuimos parte crucial de su construcción, a lograr que por primera vez en un proceso de paz se haya incorporado una subcomisión de género desde la que se transversalizó ese enfoque en todos los puntos del acuerdo, definiendo medidas específicas para mejorar la vida de las mujeres en el tránsito que el país inició hacia la paz. Más que formas de ser nombradas, necesitamos espacios de visibilización y acción para las mujeres. Además de lo anterior, desde tiempos ancestrales, las mujeres hemos tenido un papel importante como gestoras de paz y convivencia en nuestras comunidades, que es necesario recoger como una base importante para construir la paz en Colombia. Vemos entonces una actitud discriminatoria hacia nosotras que se traduce en que los presupuestos para la implementación de campañas, programas, visibilidad de nuestras agendas, se siga instrumentalizando por los entronques patriarcales que existen en el Estado colombiano y también con las estructuras de gobierno propio. Es necesario visibilizar cómo superar estos entronques patriarcales, como lo mencionan Julieta Paredes en el caso de Bolivia. Entre las mujeres que han marcado la historia, creo que es necesario avanzar hacia una gobernanza plural donde pueda participar la diversidad étnica y expresarlo en la política electoral, pero también a nivel de las transformaciones sociales y culturales de nuestros pueblos. Somos la voz del fogón y queremos pasar del fogón también a la participación política electoral con un gran pacto en la agenda por el buen vivir, construida desde nuestras bases, pero con una incidencia real en la política nacional que se nos avecina. Muchas gracias. Bueno, a ti muchísimas gracias a vos. Aquí hay algunos gracias y aplausos. Ahí veo que Nayeli, no estoy viendo. No te veo a ti, bueno. Veo que hay algunos comentarios en el chat que tienen que ver con saludos para Nayeli, saludos para Nadia Cruz, felicitaciones por sus participaciones, también para Ati, y algunas preguntas. Una de las preguntas es de Cristian Mendoza Caero, que pregunta en torno a los informes defensoriales, cuáles son sus alcances y limitaciones, si son meras recomendaciones las que pueden hacer las defensorías, si en algún caso acudieron a la vía constitucional para garantizar la participación política de las mujeres indígenas. Esa es una pregunta. Si les parece, las hago todas juntas y le doy después 5 minutos a las 3 5 minutos a cada una para que puedan responder lo que consideren que pueden responder y hacer un cierre. Otra pregunta que tengo es para Nayeli específicamente, consultarle que por qué cree que el actual gobierno de México no hace nada, o qué es lo que vos ves, Nayeli, que ellos hacen por las políticas públicas en relación a las comunidades desplazadas de Chiapas, Aldama, que se cree que se llama zona de desplazados, donde hay varias mujeres y niños que se encuentran desplazados. Esa es otra de las preguntas. Otra pregunta específicamente para la doctora Nadia Cruz.
que pregunta en torno a los informes defensoriales. Bueno, lo mismo que preguntaba recién, cuáles son sus alcances, limitaciones, si son vinculantes. Después acá se agregó otra pregunta que quisiera preguntarle a la hermana colombiana, ¿qué cree ella que va a pasar con respecto a los acontecimientos que están sucediendo en Colombia y cómo ve respecto de los derechos de las mujeres después de la firma del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos? A ver si en el chat hay más comentarios. Bueno, de felicitaciones, por supuesto, para las tres. Y de lo interesante de sus participaciones, y después al final, si quieren, les cuento todos estos mensajes, pero que por supuesto lo queden en el chat y ustedes también lo pueden guardar. Si les parece, siguiendo el orden de las presentaciones, comenzamos con la doctora Nadia Cruz para que pueda dar respuesta a estas preguntas y hacer una reflexión final o una conclusión. Muchas gracias, Mariana. También saludar las brillantes ponencias que han dado mis compañeras. Ha sido muy enriquecedor poder escucharlas y poder conocer un poco más de la realidad de nuestra América Morena. Es muy, muy satisfactorio para nosotros. Respecto a las preguntas puntuales que nos realizan, en cuanto a los informes defensoriales, al igual que todos los ombudsman en Latinoamérica y el mundo, nosotros tenemos como máxima forma de expresión de las defensorías del pueblo a través de las recomendaciones defensoriales. Esas recomendaciones en Bolivia además se distinguen de recordatorios de deberes legales y sugerencias que van dirigidas hacia las instituciones. El marco constitucional señala que estas deben ser cumplidas por las autoridades que son objeto de la recomendación y que estas, en caso de no cumplirlas o en caso de no generar medidas afirmativas en la línea de la recomendación, serían puestas a disposición de la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de procesos de censura pública. La lógica que tenemos dentro de la institución defensorial es más bien generar procesos de incidencia mayores a los plazos establecidos en la propia Constitución, sobre todo en lo que se hace a recomendaciones de carácter estructural, a fin de que se pueda cumplir la finalidad de un informe, que es cambiar la realidad de la población o de las vulneraciones que nosotros vamos evidenciando. No tienen un carácter coercitivo, no pueden ser llevadas a una instancia penal, pero sí el máximo instrumento que se utiliza es la censura pública ante su incumplimiento. Respecto a la justicia constitucional y la labor de la Defensoría del Pueblo, por supuesto, nosotros en Bolivia tenemos vías para poder generar denuncias por acoso y violencia política, tanto en la vía administrativa, en la sede judicial ordinario penal y en la sede constitucional. La Defensoría del Pueblo, particularmente en el caso de mujeres en áreas rurales, donde hemos conocido casos de concejalas, mujeres campesinas que ejercen la función pública, hemos hecho la presentación de diferentes acciones de amparo constitucional en contra de estos actos a fin de que se puedan restablecer sus derechos, generar procesos de reparación y entre otros. También en Bolivia existe un mecanismo nacional contra el acoso y violencia política, que es una pseudo sede administrativa, no es la del propio gobierno departamental o del gobierno municipal, pero sí corresponde a una sede del órgano ejecutivo nacional, donde la Defensoría del Pueblo, también en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y otras organizaciones, ha podido generar presencia o generar el debate de casos muy coyunturales o emblemáticos dentro de nuestro Estado. Este mecanismo tiene como finalidad también generar una incidencia en procesos judiciales, en procesos de justicia, en procesos de diálogo contra las autoridades que estarían generando este acoso o violencia política o las autoridades que no estarían generando las medidas de protección adecuadas de forma oportuna.
Ese mecanismo no ha tenido mucho funcionamiento desde su creación, es decir, hay que ser autocríticos, pero sí particularmente el 2019 y este año se ha podido reactivar, se ha podido generar esfuerzos institucionales para que pueda nuevamente trabajar este mecanismo. Bueno, ya como mensaje final, nuevamente agradecer a la Federación Iberoamericana de los Ombudsman, especialmente a la Red de Mujeres. Realmente ha sido muy honroso para mí poder participar en la red, poder participar con una problemática, con una temática que no solamente es importante para Bolivia y no es importante solo para las mujeres, sino para aquellas y aquellos que creen o que creemos en los procesos democráticos reales. Nosotros nos ratificamos como institución, como personas también, en que no se puede hablar de democracias en Latinoamérica si estas democracias no consideran a las mujeres. Y en Latinoamérica en particular no se puede hablar de democracia con mujeres, sin mujeres indígenas y sin mujeres campesinas, sin el gran porcentaje de la población que representa nuestra América Morena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nadia Cruz. Realmente para nosotros es un honor tenerla aquí esta tarde y bueno, nos quedamos con esa reflexión final que es realmente una reflexión que tiene que servir de guía justamente para que no solamente con las leyes, sino culturalmente acompañemos este proceso de comprender que no hay democracia si no hay participación política de las mujeres y que en Latinoamérica, como recién decía, no va a haber participación política de las mujeres válidas si no están también integradas las mujeres indígenas y las mujeres campesinas. Muchísimas gracias y le brindo la palabra a la doctora Nayeli Hernández Ramírez para que responda a esta pregunta y para que además pueda hacer una reflexión final sobre el tema. Acá, Nayeli, en el chat tenés un montón de fans que preguntan por vos y que te felicitan por la participación, pero muchos de Ciudad de México y de la Comisión también. Así que quería transmitirte esos saludos. Bueno. Por algo ha de ser, se me hace que me los traje aquí como de aplaudir. Sí, parece que tenés ahí. No, a ver, primero, ¿ya? ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. ¿Me escuchan o no? Perdón. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer volver a escuchar a Nadia y escuchar a Nati. La verdad, un gusto estar con ellos aquí compartiendo. A ver, creo que en la primera parte que tiene que ver con desplazamiento forzado, se calcula que en los últimos 10 años, el número de desplazados de manera forzada mexicana son casi 400,000 personas. De estas casi 400,000 personas, la mayoría son indígenas, ¿no? Son de ascendencia indígena. Es, por lo tanto, un fenómeno que tenemos que analizar también desde las lógicas de la problemática de las comunidades indígenas. Yo creo que, aunque en México también ahí hay cuestiones que tienen que ver mucho con no nada más cuestiones económicas y sociales, como generalmente hay en muchos lugares, sino sobre todo por elementos de violencia, despojo de territorio, ¿no? Y que constituyen, digamos, uno de los mayores factores de expulsión. De hecho, lo que está pasando ahora es que hay una gran discusión por incorporar a esta agenda migratoria mexicana que ha ido variando, ¿no? Esta cuestión de desplazamiento forzado. Vamos a tener la visita para finales de este año del relator especial de desplazamiento forzado de la ONU, lo que destaca en términos de cómo es una agenda de pendientes importantes de tocar. Cuando estamos hablando de desplazamiento forzado que involucre comunidades indígenas, lo primero que hay que resaltar es que no podemos elaborar y diseñar políticas públicas alrededor de eso sin ellos, ¿no? Sin las personas involucradas. Y yo creo que ahí el gran reto es cómo haces no nada más consultas
que de hecho ya están registradas y están normadas en nuestra Constitución y en nuestra Constitución local, no como una obligación, sino como verdaderamente haces procesos participativos reales. No puedes discutir ni las causas, ni los efectos, ni las decisiones sobre el desplazamiento forzado si no lo haces con las personas que son víctimas de él, ¿no? Entonces creo que ahí esa sería como la clave y el gran reto para poder avanzar por ahí. La otra parte tiene que ver con cómo ha venido la Comisión involucrándose en el asunto de política, de violencia política de género en general, ¿no? Yo creo que lo primero es que nosotros aquí en la ciudad y los entes locales y igualmente la Comisión Nacional del Sistema de Derechos Humanos no tiene en sus atribuciones el poder, digamos, dirimir o intervenir específicamente en cuestiones que tengan que ver con lo electoral, pero sí en cuestiones en coordinación con las autoridades electorales y otras autoridades, cuestiones que tienen que ver con la violencia política de género, ¿no? Ya sea dentro de los fenómenos, digamos, de los ambientes electorales, pero también fuera de ellos. Porque como bien Ati nos hacía un recorrido bastante profundo, estas violencias no nada más son cuando está en juego la parte electoral formal, sino cuando está en juego la vida cotidiana, pero también, digamos, los elementos de participación y representación a nivel de territorio y de comunidad. Y entonces ahí es donde sí podemos entrar. Tenemos un informe relacionado con política, con violencia política de género, ¿no? Y básicamente lo que trabajamos es intentando tener esta mirada que yo les planteaba al inicio, que es esta mirada interseccional para hacerlo, ¿no? Yo creo que los retos en términos de la participación política de las mujeres indígenas ya los había planteado al final de mi exposición, tienen muchísimo que ver con, entre otras cosas, el cómo la normatividad sin una lucha cultural y de ruptura de paradigmas no se lleva a cabo, ¿no? Yo creo que lo tenemos en ejemplo en los países que estamos aquí representados. Llegamos tarde a los procesos normativos, pero los procesos normativos llegan, de todos modos no son suficientes todavía para poder seguir avanzando en ese terreno. Entonces creo que entre más lo visibilicemos mejor. Yo creo que lo peor que podemos hacer es no tener esta mirada interseccional que nos haga ver que hay problemas de desigualdad porque somos mujeres en términos de participación política y de participación pública y de participación en esferas de poder, pero también si no lo vemos en los términos de las desigualdades acumuladas, ¿no? Porque si no vamos a dejar atrás y vamos a dejando atrás y no partiendo del principio de igualdad. Yo quisiera robar una de las entrañables frases que Ati nos compartió y decirle que pues sí, que yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que promover y lo que nos toca hacer es maternar el futuro. Bueno, muchísimas gracias, Nayeli. Realmente no solamente un placer escucharte, sino la verdad muy enriquecedor. Si me tuviera que quedar con alguna de tus frases, la verdad que realmente no podría decir una porque es muy, muy importante el trabajo que vos haces desde la comisión en relación a las mujeres indígenas y además lo que pensás en relación a eso y las convicciones que tenés, que no dudo que van siempre en favor de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Le voy a transmitir la palabra a Ati. Había una pregunta que era muy, muy
relacionada con el tema de la situación especial que están sufriendo en Colombia, y también se agregó una que está relacionada con un hecho en donde hace más o menos un mes en Cali vimos un ejemplo de la violencia por la cual atraviesan las mujeres que participan, las mujeres indígenas que participan en política como defensoras de derechos humanos, porque en Cali civiles armados amenazaron y dispararon contra una guardia indígena, entre quienes se encontraba Daniela Soto, que es una joven indígena lideresa que hacía parte de la iniciativa Prodefensoras, un grupo de apoyo en la prevención y protección de las mujeres líderes y defensoras de los derechos humanos de Colombia. Así que en relación también a ese hecho, me parece que sería importante alguna reflexión de tu parte, a ti. ¿Estás a ti? Bueno, toda la palabra es tuya. Sí. En primer lugar, es importante resaltar el papel que tiene la Defensoría del Pueblo. Precisamente hay un reclamo de las organizaciones de derechos humanos que la Defensoría del Pueblo en Colombia no está cumpliendo su papel. Justo cuando hay tantos atropellos contra un derecho fundamental como es el derecho a la protesta social pacífica, y donde hay asociados otros derechos, el de la libre expresión, la libre asociación, pues por lo menos el carro y gran parte del esquema de seguridad estaba en un lugar de descanso el defensor del pueblo, ¿no? Y hemos visto cómo el papel, así sea, de documentar toda la grave situación de derechos humanos que se está viendo, requiere también unos marcos analíticos, sensible también a la diversidad étnica, sensible también al género y también a los derechos colectivos, los derechos humanos y la comunidad como sujeto colectivo. Nos asisten razones legítimas para protestar y tienen que ver con la violencia estructural contra los pueblos indígenas en Colombia, y en especial hemos visto cómo se intensifica la violencia política contra las mujeres indígenas en el marco de esta protesta social. Una mujer indígena arhuaca que hace parte de nuestro tejido comunitario recibió un disparo en el norte del país, una abuela fue asesinada. Esto es una cosa recurrente, por supuesto, en el marco de la Minga, y creemos que es necesario entonces tener un enfoque interseccional para ver las múltiples violencias que confluyen ahí, las violencias directas, el asesinato sistemático a nuestros líderes sociales. Es que en Colombia cada 3 días asesinan a un líder indígena. Eso no se puede naturalizar, pero también el desplazamiento de las mujeres indígenas. Aquí en Bogotá hemos interpuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la violación a los derechos fundamentales, al mínimo vital del pueblo en Vera, desplazado desde el Chocó, de una parte del Chocó biopacífico, el Alto Andágueda, y llegan a la ciudad de Bogotá, y se supone que Bogotá es una ciudad sensible a los acuerdos de paz, que es la capital de la reconciliación. Sin embargo, a pesar de que los tribunales reconocen y amparan un mínimo vital para esta comunidad, que fundamentalmente son niños. Estamos hablando de 220 niños que han tenido que estar a merced del frío, del aguacero, de la indiferencia de un gobierno distrital que se llena la boca hablando de los acuerdos de paz, pero que le queda grande responder a una niñez que es la principal víctima. Las principales víctimas de la guerra en Colombia son nuestros niños, son nuestros jóvenes que están siendo reclutados, y las mujeres indígenas, por supuesto, tienen unas enormes barreras para acceder a la atención del Estado, entre ellos la lengua, las mujeres en veras. Entonces, el no poder expresarse en el idioma dominante no puede ser una limitante para tener una dignidad como comunidad, como lideresa. Priorizamos en el marco de los debates de control político
la integridad y los derechos humanos de una comunidad que está siendo desplazada, pero en Bogotá, de cada 10 indígenas que están presentes por razones del conflicto armado desplazados, 7 son víctimas, están en el centro del registro único de víctimas. Entonces, esta es una violencia también no solamente directa, que desplaza, que asesina, sino una violencia estructural. Tenemos que hablar de un racismo sistémico. En el marco, estos son los primeros acuerdos de paz en el mundo que incluyen un enfoque étnico, que incluyen un enfoque además de género, pero este enfoque étnico tiene que ver con un capítulo étnico que está el plan marco de implementación. Como concejala quisimos de la mano de las organizaciones y comunidades étnicas elevar el nivel de interlocución e incluir 783 acuerdos, incluso el enfoque de mujer, género, familia y generación de acuerdo a sus cosmovisiones. Estamos haciendo un seguimiento, sin embargo vemos que hay una dificultad estructural de un Estado racista y tiene que ver con su sistema de información. No hay una batería de indicadores que permitan al distrito y permitan a la nación observar concretamente las violencias que soportan las mujeres de la diversidad étnica. Pero también está todo el tema del trazador presupuestal. Para que hayan y se garanticen la implementación de estos acuerdos, tiene que haber presupuesto. A nivel nacional, el capítulo étnico denuncia en las organizaciones de la alta instancia para la paz, que viene haciéndole seguimiento a los acuerdos de paz, que solamente el 13% se ha implementado, es decir, hay un incumplimiento del capítulo étnico del acuerdo de paz. En el caso de Bogotá, incluimos un artículo en el presupuesto para que hubiera un trazador presupuestal y estos acuerdos realmente se implementen. Sin embargo, esto tiene que ser sostenido por el Estado. Entonces hay discriminación estadística, presupuestal, institucional, porque muchas veces los funcionarios que están al frente de estos temas no tienen la competencia intercultural, la conciencia de lo que implica el avance progresivo de los derechos de la diversidad étnica y por tanto pues se les dificulta responder el músculo institucional para implementar esto, los referentes que hay, digamos, tiene que haber una adecuación institucional que responda a una sociedad policéntrica y multicultural y por supuesto todo lo que implica las territorialidades étnicas, cómo el Estado dialoga con las territorialidades ancestrales. En el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, somos el único pueblo indígena que hemos logrado que se reconozca nuestro territorio ancestral, la línea negra, y creemos que esta es una dificultad estructural del Estado colombiano que está amparada en sus visiones territoriales, coloniales, que dividen, fragmentan los territorios, nuestros procesos. Y allí queremos reivindicar en el marco del debate el derecho a la ciudad, por ejemplo, el derecho al hábitat, una visión femenina pero interseccional que recoja también la mirada, la visión del derecho al territorio, a la ciudad, desde las diferentes cosmovisiones. Esto implica todo un debate sobre una mirada integral de los patrimonios, el patrimonio inmaterial, material, cultural, como base del ordenamiento del territorio, como base de la producción social y cultural de la ciudad. Esto implica, por supuesto, toda una concepción de cuerpo, territorio y derechos. Allí implica, pues claramente ver cómo las comunidades inciden, se reconocen en una ciudad diversa como esta que de alguna manera las ha marginado. Esta es la ciudad más desigual de Colombia. Hay allí todo un ejercicio que tenemos que hacer y es cómo superar la segregación socioespacial que hay en las ciudades y esto pues tiene que ver con una propuesta de avanzar en el derecho a unas soluciones habitacionales que respondan también a la diversidad étnica y toda una lucha que las mujeres tenemos que dar también para pasar, en tiempos pasados defendí el derecho humano al agua, al acceso al agua, pero creo que hoy se debe territorializar con el derecho a la ciudad y claramente la respuesta pues a un hábitat seguro y limpio, no solamente para las comunidades de la diversidad étnica, los ciudadanos, sino para todos los seres y especies, lo cual incluye una mirada socioecosistémica, una mirada más holística y también una
una base, partir de un paradigma donde cultura y naturaleza son una misma unidad vital, un paradigma biocultural, y esto implica también una nueva lectura del concepto de los derechos bioculturales, que creo que hoy deben de estar en el centro de la discusión, no solamente del debate de ciudad, sino del debate del país. Bueno, muchísimas gracias a Ati, muchísimas gracias a las tres. Realmente quiero volver a agradecer a la Red Mujeres FIO. Realmente, bueno, quisiera decir que además esta cuestión, esta situación relacionada con el COVID aún favorece más de alguna manera las arbitrariedades en contra de las defensoras de derechos humanos y en contra de las mujeres. Los poderosos por ahí suelen utilizar esta cuestión relacionada con la pandemia y con las medidas sanitarias para poder atacarnos más y vulnerar más nuestros derechos humanos. Así que bueno, creo que entre todos tenemos que generar estos espacios justamente para visibilizar estas vulneraciones de derechos humanos y poder hacer algo para que esto no siga sucediendo. Así que celebro que hoy estemos acá. Quiero agradecer nuevamente a la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Quiero agradecer también a la Fundación Coepio, que nos ha brindado el soporte para que podamos realizar esta actividad, el soporte técnico, y también quiero agradecer al RINCA y agradecer a la Red Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y a todos ustedes que están aquí presentes y que nos acompañaron hasta este momento. La verdad que ha sido una instancia de diálogo bastante extensa, pero bueno, veo que todos han participado a través del chat y saludado a los disertantes. Y bueno, muchísimas gracias a Nadia Cruz, a Nayeli Hernández Ramírez y a Ati Kiwa por habernos brindado y enriquecido hoy con sus reflexiones y con sus experiencias. Nos vemos en la próxima. Decirles que este webinario va a estar en el Facebook de la Red Mujeres de FIO y también de Fundación Coepio. También creo que Ati lo ibas a compartir en tus redes sociales. Así que bueno, está disponible para que lo vean cuando quieran. Y vamos a tratar de sacar un comunicado de parte de la Red Mujeres FIO, que ya lo empiezo a circular entre los miembros de la red, para que asumamos un compromiso en la protección de las mujeres defensoras de derechos humanos y en especial de las mujeres indígenas, defensoras de derechos humanos y que participan en política, porque es muy importante que desde las defensorías del pueblo, además de generar estos espacios de participación, también podamos ser garantes de las condiciones de posibilidad de que las mujeres puedan participar en política y puedan defender los derechos humanos. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y hasta la próxima. Chao, chao, gracias. Chao. Hasta luego, queridas. Buena semana. Buena semana también. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Nayeli. Chao a ti. Recording stop.